Bendiga en esta mañana. Estamos continuando en lo que le llamamos la preexistencia de Cristo. Juntamente con ello tocamos el tema de cómo aún desde el primer capítulo del Génesis la palabra del Señor dice y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego nos fuimos la semana pasada. Tal vez usted pueda ver en el YouTube el mensaje, se lo recomiendo. Y luego decía que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que no podemos decir que es un Dios con tres cabezas ni tres diferentes dioses. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y queremos seguir hablando de esta manera. Para esto, pues vamos a ver la palabra del Señor y queremos hablar primeramente del Cristo, la anunciación del Cristo. Hablamos de, yo creo que usted tiene que pararme. Hablamos de la preexistencia de Cristo con el Padre. Y luego la necesidad de que Él viniera y se hiciera carne. Todo está en el perfecto plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que venir y hacerse carne entre nosotros? Porque Dios es santo. Él no toleraba nada que no fuera de santidad. Pobres de nosotros si Cristo no hubiera venido. ¿Qué sería de nosotros? Yo creo que ya se hubiera acabado toda especie de animal y de insectos y todo por el pecado. Pero Dios, sabiendo y entendiendo la humanidad, y desde el principio, como leímos la semana pasada en el libro de Hebreos, ha querido comunicarse con el hombre, ha querido comunicarse con usted, conmigo y con usted que nos está viendo por la internet o por la televisión. Queremos decirle que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y vamos a hablar por qué esta encarnación, porque Dios es perfecto. Dios no entendía. ¿Qué dijo? Destruyó, sacó a Adán y Eva del huerto. Él quería que el hombre estuviera en el huerto, estuviera en el paraíso, porque ese es el propósito de Dios para el hombre, que vivamos bien. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero el hombre somos muy tercos, ¿ok? Y a Jesús pues lo sacó a Adán y a Eva porque pecaron, lo sacó del Edén. Y no fue pecado como los que ahora vemos. Simple y sencillamente fue desobediencia. Desobedecieron a su Creador. Así es que la desobediencia es pecado. Claro que sí es pecado. Por eso hay que conocer lo que la Escritura dice. Y por eso al empezar a hablar de este tema tan importante en esta mañana, pues queremos invitarles a que nos sigan, que escriban unas citas por allí, agarre un lápiz mientras que continuamos aquí, agarre un lápiz, agarre una pluma y empiece a escribir lo que el Señor tiene para nosotros. Y para esto, pues quiero enseñarles que voy a usar mi Biblia, que ustedes yo creo que la conocen, la Biblia latinoamericana, ¿ok? Es la Biblia católica, ¿ok? Y quiero decirles en estos momentos que la palabra del Señor no tiene religión. La palabra de Dios es palabra de Dios. Las religiones, el hombre, según quiso hacerlas, las hizo. Mi religión, no puedo decir, es la perfecta. Ni debo de pensar en que tengo religión. Debo pensar
que tengo a un Cristo de poder, a un Cristo que dio su vida en rescate por la mía y que a Él le debo de servir. Amén. Entonces, yo quisiera, voy a estar leyendo de las dos Biblias, la Biblia Standard que usan todos y la Biblia católica, y vamos a ver varias cosas que son necesarias e importantes para nosotros. Así es que vayamos en estos momentos y quiero empezar a que observemos lo que la anunciación a María y la anunciación a José. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando Dios trabaja, cuando Dios tiene un plan para usted, Él anuncia perfecto de un lado y de otro. Nadie puede decir, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposo, que tú vas a ser mi esposa. Y luego a uno de los dos, el que esté diciendo eso, dice, pues ¿cómo? Porque Dios a mí no me ha dicho nada. Pero cuando Dios trabaja de las dos puntas. Vamos a ver primero en Lucas. Gloria al Señor. Allí en Lucas el capítulo 1, voy a estar viendo las dos Biblias, así que tengan paciencia conmigo, porque estoy impuesta a una y uso la otra, porque yo creo que es muy importante para nosotros. ¿Ok? Y capítulo 1 y versículos 28 en adelante. ¿Ok? ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Biblia latinoamericana. Ok, no va a estar igual exactamente, pero el concepto es el mismo. Entró el ángel a su casa y le dijo, alégrate tú, la amada y favorecida. El Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y con razón lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin jamás, no se terminará jamás. Muy bien, veamos aquí tantito que dice, que lo que dice, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo. Aquí ahorita vamos a ver la primera parte, que quedarás embarazada, cómo quedarás embarazada, y luego darás a luz un hijo. Y déjenme decirle, la concepción de María fue por obra del Espíritu Santo. Vamos a leer enseguida. Pero algo tal vez contradictorio, pero lo dice la palabra que acabamos de leer. Dice, darás a luz. Hay solamente una manera de dar a luz, a no ser por una cesárea. ¿Ok? ¿Sí o no? Así es que el alumbramiento, y lo vamos a seguir leyendo y siguiendo en la Sagrada Escritura, no fue milagroso. Dice que dio a luz como cualquier mujer que hemos dado a luz a nuestros hijos. ¿Ok? En ese tiempo no había
cesáreas, no podían dar a luz, se morían las mujeres, morían de parto. Teniendo eso en mente, vamos a continuar leyendo. No se le olvide, al rato voy a elaborar más en eso. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, tu hijo será santo, con razón lo llamarás Hijo de Dios. Allí tienes a la parienta Isabel, que es Elizabeth, en su vejez ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia se encuentra ya en el 6º mes del embarazo, porque para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, que haga en mí lo que ha dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Sorpresa, ¿ok? Esta era una muchacha de familia, una persona que era hija de un sacerdote, una persona que era santa, y Dios la escogió a María como una mujer apta para usar como un vaso por el cual vendría el Salvador del mundo. Amén. Dios la usó como algo especial, y sí, la debemos de recordar como una persona especial. Qué bonito es cuando el Señor nos llama a hacer algo especial en nuestras vidas. Nos sentimos contentos y decimos: Dios me llamó a esto. Bueno, entonces vemos aquí, dice: pero ¿cómo será esto si no he conocido varón? ¿Ok? Antes no sucedía lo que ahora, pues deja calarle, y si bien, y si no, no. Era muy respetuoso. ¿Ok? Entonces, él dice: no te preocupes, porque lo que en ti va a suceder es obra del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Nosotros no pudiéramos ni imaginarnos cómo es esto. ¿Y sabe por qué? Por nuestra mente tan finita, llegamos a conclusiones que no debiéramos llegar conforme la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos límites en nuestro pensamiento, pero Dios, que es el creador de todas las cosas, no tiene ningún límite. Él dijo que sería de esta manera, y habló con ella. Ahora, estaba comprometida, estaba lo que antes se le llamaba pedida y dada. Ahora no se pide ni se da, se dan solas y se van. ¿Ok? Bueno, tristemente, pero así está la situación. ¿No? Que la voy a pedir ahora, pues ¿para qué la pides? Pues y ya, ¿para qué? Pero entonces era muy importante. Estaba comprometida. La palabra del Señor habla de que dice estaba desposada, que es igual a comprometida. ¿Ok? Entonces estaba comprometida con José, pero ella vivía en su casa y José vivía en su casa. Pero de repente que sucede eso, y que el Espíritu Santo viene con la Virgen María y deposita lo espiritual en un cuerpo carnal. ¿Ok? Esa es lo que hablamos tantito la semana pasada, la deidad de Cristo. Porque Cristo no es como algunos dicen, 50% Dios, 50% humano, 50% espiritual y 50% carnal. No, Jesús es en su totalidad divino.
y es en su totalidad humano. Porque aunque fue engendrado por medio del Espíritu Santo, esa palabra se dio y nació, que se concibió primero el Hijo de Dios, que después al ser encarnado también se le llamó Hijo del Hombre, aunque el hombre en realidad no tuvo nada que ver. Seguimos explicando esto maravilloso. Así es que luego después, bueno, pues ¿cómo es esto? Ya se le explicó a María. Luego viene el ángel con José y nos vamos ahí a Mateo, el primer libro del... Miren, ¿ok? Así es que ahí vamos al primer libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 1, versículos 18 en adelante. Y estoy leyendo de la Biblia latinoamericana. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que viviesen juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla, pensó firmemente en secreto un acto de divorcio, o sea, dejarla, irse, porque la quería tanto. Y en ese tiempo era muy vergonzoso que una muchacha saliera embarazada. Era gravemente hasta ocasión de muerte. Y él no quiso que nada le fuera a suceder a María. El versículo 20 dice, estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Nuevamente ahí vemos la palabra, y dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Vamos ahí con José, ¿ok? Y dice, íbamos en el... Ok, íbamos en el capítulo, capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Y dará a luz a un hijo. Una vez más vemos ahí la frase. Dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salvará al pueblo de sus pecados? Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Por eso vino, para que pudiera haber comunicación entre Dios y el hombre, para que Jesús pudiera decirle al Padre, allí estuve yo. Yo sé lo que se sufre en el mundo. Así es que, Padre, te pido perdón por ellos. ¿Ok? Entonces dice, porque Él, ¿qué va a pasar? Salvará al mundo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres le llamarán Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. ¿Ok? Y si nos regresamos por allí también a Isaías, donde se lee esta profecía, vemos que esa profecía aquí se está cumpliendo. Y en la profecía igualmente, en la profecía igualmente, dice por allí, si vamos tantito allí a Isaías 7, Isaías capítulo 7 y versículo 14. Dice, se estaba refiriendo el ángel a esto. Entonces Isaías dijo, oigan, bueno, voy a leer desde el 13 y luego el 14. Isaías entonces dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará una señal, y esta era la señal. La Virgen está embarazada y da a luz un hijo varón, a quien se le pone el nombre de Immanuel. El niño luego se alimenta de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y lo bueno. Porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de dos reyes que ahora se amenazan serán destruidos. Y Yahvé es una palabra para Jehová, y ahorita les explico por qué. Te enviará él a su pueblo y familia. Dirá días tan malos como nunca los hubo desde que Efraín se separó de Judá. Yahvé. La Biblia católica, en lugar de decir Jehová, dice Yahvé. ¿Por qué? Bueno, para el pueblo de Israel, la palabra Jehová era santa y no debía de andar en la boca de la gente que no obedecía a Jehová. Y además de eso, en ese tiempo en Israel no se usaban tampoco las vocales, había nomás consonantes. Entonces, por eso la palabra Yahvé, los que no entienden qué es Yahvé, es Jehová. ¿Ok? Entonces dice que Jehová, Yahvé, lo escogió. Había problema entre los reinos. Ellos, como todo humano, pensaron lo más lógico, como nosotros pensamos lo más lógico. Pensamos que esto que estaba sucediendo pues era para poner fin a la disputa entre estos dos reinos y que iban a ser Jesús, porque había dicho que él era el rey de David perpetuamente, por toda la vida. Entonces ellos no sabían de qué se estaba refiriendo. Pensaban que era un reinado físico como ahorita tenemos algunos, pero no, estaba hablando del reino eterno. Dice que, y por eso dice, su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Quiero que observemos, ahora vamos al capítulo 9, allí mismo en Isaías. El capítulo 9, versículo 5. Y veremos aquí lo que estoy diciendo. Porque un niño os ha nacido, un hijo se nos ha dado, y vendrá con mucho poder, y de él dirán, este es el consejero admirable, el héroe divino, el Padre que no muere, el príncipe de paz. Su imperio
no tiene límites y en adelante no habrá sino paz, porque el Hijo de David y para su reino, Él lo establece y lo sostiene por lo derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Esto se hará realidad por el amor celoso del Señor. Fíjense cómo termina. Esto se hará realidad por el amor celoso del Señor. Si nos regresamos a los 10 mandamientos, dice que Jehová es un Dios fuerte y celoso. Y dice también que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? No comparte su gloria con nadie. Así es que ellos no entendían aún, esto es palabra profética. Por eso dice se nos ha dado, porque era palabra profética. ¿Ok? Que se cumplió muchos años después, como vemos, cuando empieza el libro de Mateo. Pero desde aquí viene todo eso. Y es impresionante saber que bueno, nos regresamos ahí donde estábamos, me parece que fue en Lucas, y el capítulo 1. Ok. Gloria al Señor. Versículos 20, voy a leer del 26 en adelante, capítulo 1 de Lucas. Aunque del 42 en adelante es lo que también voy a hablar. Al cabo de 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel donde una joven virgen que vivía en la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo: alégrate, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras le impresionaron muchísimo y se preguntaba qué sería ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. De lo que estábamos hablando, que por eso quise regresarme ahí. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Entonces allí hablamos también tocante lo que le dijo directamente. Bueno, pues ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Entonces dijo: el Espíritu Santo, ya lo acabamos de leer ahorita, vendrá y hará sombra y concebirá por obra del Espíritu Santo. Mientras que dice todo eso, al igual dice que dará a luz. Y acabamos de decir que María dio a luz como cualquier mujer que ha tenido hijos. No es que le hayan hecho cesárea, no es que tampoco haya, ¡pum!, ya Jesús se apareció. Ok, tampoco fue que ahí está embarazada y luego de repente, ¡pum!, se le bajó la panza y luego ahí estaba Jesús. Tampoco fue eso. Pero el hecho de que haya dado a luz no
convierte a María en una pecadora. Porque piensan, no, que es pecado que la Virgen María y que fue virgen todo el tiempo y que ascendió al cielo virgen. Esa parte, querido oyente, no es bíblica. Dio a luz, igual que cualquier otra mujer, dimos a luz y se sigue dando a luz. ¿Ok? Pero muchos piensan, no, pues es que ella no tuvo más hijos. Claro que sí tuvo más hijos. Vamos a ver eso. Eso tampoco la hace pecadora. Porque relaciones íntimas dentro del matrimonio, dice la palabra del Señor, es honroso. Fuera del matrimonio no es honroso. Por eso José dijo, pues yo no conozco a María. María dijo, yo no conozco varón. ¿Ok? Entonces, el matrimonio y la relación íntima es sagrado al Señor. ¿Ok? Y es importante. Y es bien. Muchos piensan, no pudo tener más familia porque era virgen. Sí, fue virgen al concebir, pero dio a luz. Y luego por allí me parece, déjenme ver, parece que en Juan, si vamos allí a Juan, el capítulo 1, tengo que leer en el capítulo 1, ¿me siguen? Ok. Es que como estoy trabajando aquí con las dos Biblias, luego se me olvida. Mateo, perdón. Sí, es Mateo, perdón. Es que traté de marcar las dos Biblias. Vamos aquí a Mateo, si ahí es donde íbamos a empezar. Ahí es donde estábamos cuando... vamos a ver, habíamos leído hasta el 22, vamos a empezar con el 21. Y dará, ya eso es lo que estábamos leyendo cuando pasó todo esto. Y dará a luz un hijo, el que pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a salvar el pueblo de sus pecados? Jesús. Todo esto ha pasado para que se cumpliese la escritura que había dicho por el Señor, por la boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y los hijos de los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, se despertó José, hizo lo que el ángel le había dicho, ordenado, y la recibió en su casa a su esposa, y sin que tuviesen relaciones, dio a luz a un hijo al que José puso por nombre de Jesús. ¿Ok? Y el versículo 25 está un poquito distinto en la Biblia común. Dice, pues no conoció varón hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Así es que después de eso, ella se embarazó, tuvo hermanos y tuvo hermanas. Y eso también lo vamos a seguir leyendo si tenemos tiempo esta semana, si no terminaremos después. ¿Ok? Eso no la hace a la Virgen María una pecadora. ¿Ok? La palabra del Señor dice que los hijos son
herencia de Dios. ¿Ok? Los hijos son herencia de Dios. Así es que podemos ver que el término que se usa, que siempre fue virgen, no. Ella fue una mujer en quien Dios halló favor y la usó como un instrumento para que viniera a nacer el Hijo del Hombre. Se dice así por su encarnación y por su humanidad, pero siguió siendo, ¿ok? Hijo tanto divino como humano, ¿ok? Entonces podemos relacionar todo esto que vamos a del 25, ya lo leímos. Y en el versículo, en Lucas, vamos a Lucas otra vez, vamos a andar ahí en estos versículos, vamos a ir a Lucas, es que quiero tratar de poner los puntos juntos. 42 y 43. Vamos a ver aquí la reunión de María y de Elizabeth, o sea, Isabel. ¿Se recuerdan que dijo que también había, que su prima Elizabeth, su prima Isabel, dice en la Biblia Católica, estaba embarazada, y luego dice que se quedó María con Elizabeth 3 meses, ¿ok? Y luego se regresó a su casa. Y bueno, aquí ya leímos, pero vamos a ver por acá en el capítulo, en el versículo 39, ahí el capítulo 1 de Lucas, el versículo 39. Por esos días María partió apresuradamente a la ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel, que es lo mismo que Elizabeth. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en el vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Fíjense nada más. ¿Qué dice Elizabeth? Isabel, como dice esta Biblia latinoamericana. ¿Qué dijo Elizabeth? Bendita eres tú y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ok? Y luego dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Ok? Le dijo bendita entre las mujeres. Claro que sí es bendita entre las mujeres. Pero no dijo, ni en esta porción, ni en las que ya hemos leído, ni en las que seguiremos leyendo, jamás se dijo que ella era quien salva. Se dijo la madre de mi Salvador, la madre de mi Señor. ¿Ok? En ninguna parte de la Sagrada Escritura habla que María está o estuvo o es quien salva al mundo. Fue la madre favorecida, la madre elegida por Dios,
para que diera a luz al Hijo del Altísimo. Y dice Elizabeth, ¿quién soy yo para que a mí venga la madre de mi Señor? ¿Ok? Y si vemos allí cuando el ángel estuvo hablando también con María, María no se supuso ser ella quien era la Salvador del mundo. La palabra del Señor dice además en Primera de Timoteo, y capítulo 2 y versículo 5. Bueno, vamos a empezar desde el 3. Dice, ¿ya lo tienen? 1 Timoteo 2. Vamos a empezar desde el 3. Eso es lo bueno y lo que agrada a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad, pues único es Dios. Único es también el mediador entre Dios y los hombres. Estoy leyendo, mis queridos, de la Biblia latinoamericana. Ya les enseñé. ¿Okay? ¿Qué quiere decir único? Único quiere decir que no hay nadie más. Yo soy hija única. No tengo hermanos. Cuando la palabra de Dios habla de la deidad de Dios, habla de unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Es diferente a único? Claro que sí. Porque Jesús fue el unigénito Hijo del Padre. Cuando habla de la deidad de Dios, está hablando del unigénito. ¿Ok? ¿El unigénito qué? El único Hijo engendrado de Dios. Porque los que hemos aceptado a Jesucristo, somos hijos de Dios. Porque el Señor dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Qué privilegio tan grande. Así es que cuando dice único, no habla de engendrar. Ahora, cuando la Biblia habla de María, dice el primogénito. ¿Por qué? Hablando de la deidad, dice unigénito, y hablando de María como hijo de María, dice primogénito. Quiere decir primero engendrado. No fue el único ni el unigénito, fue el primero engendrado. And it's okay. No es pecado que haya tenido más hijos. No la hizo más pecadora ni la hizo pecadora en lo absoluto. ¿Ok? Entonces aquí dice, hablando de único, que ya logré también decir de unigénito y todo, pero dice, el único Dios, especifica, único es también, quiere decir que Dios, y habla de Jesús, único es también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, verdadero hombre que entregó su vida para ganar la libertad de todos. Amén. Palabra de Dios. ¿Okay? Palabra de Dios. Porque hay un
y un solo mediador. Y al principio dijimos por qué, entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesús. Jesús. Y búsquenle y escudriñe las escrituras, porque si en alguna parte de la escritura la palabra de Dios sea la que todos traen, o sea la latinoamericana, ¿ok? Déjenme decirle, no va a haber que el Señor diga que María es la intercesora, es la madre de Jesús. Con mucho respeto, es la madre de Jesús. Mujer santa, porque Dios la escogió, mujer santa. Pero como toda otra mujer santa que ha aceptado a Jesucristo, está con el Señor. ¿Ok? Está con el Señor. Ahora, en ninguna parte, mi querido oyente, donde quiera que usted me esté escuchando, nos habla y nos dice que ella tiene poder para salvar. Y lo que digo, lo digo con todo respeto, no refiriéndose a nadie ni ninguna religión, refiriéndonos a lo que dice la Sagrada Escritura. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Y que eso nos dé ánimo. No, por ejemplo, la palabra del Señor habla de que la salvación es individual, ¿sí? Habla de que el alma del Padre es mía, y el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Ni delante de Dios, ni delante de los hombres puede pagar un hijo por el Padre, o el Padre por el Hijo. Cada quien paga su deuda. Cada quien le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Ok? Nuestros hijos no son salvos automáticamente porque usted es salvo. ¿O sí? No. Usted es salvo y qué tristeza. Porque ha habido hijos de gente muy santa que han muerto endrogados, que han muerto porque mataron, porque han muerto por cierto pecado, pero los padres son santos, porque el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. El hecho de que María halló favor delante de Dios para que naciese el Salvador del mundo, no quiere decir que automáticamente iba a ser ella también la salvadora. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura dice que María es nuestra salvadora. ¿Dónde dice que los otros hijos de María, que estaban también con los discípulos, eran también salvadores? No, mi hermano, fue Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido. Ni su madre, con mucho respeto, ni los otros hermanos de Jesús. Porque sabe una cosa, que no voy a tener tiempo en esta mañana, pero los hermanos de Jesús, algunos de ellos tampoco creían en Jesús, como muchas veces nuestros hijos no creen en Jesús. ¿Cuál es el problema? No tengo tiempo para terminar esto, pero espero que el Espíritu Santo les ilumine. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por haber mandado
a Jesucristo a través de una mujer santa que escogió para que viniera el Salvador del mundo. Aquí y usted y yo podemos solamente pedirle perdón a Dios. Él es nuestro Salvador. A nadie podemos acudir, ¿ok? Quisiera tener tiempo, pero quizás, miren, déjenme tratar de leer cuando menos uno más. Jesús en las bodas de Canaán. Vamos allí a Juan, y el capítulo 5, el capítulo 2, perdón. 42, espérenme un tantito. Lucas 1:43, ay sí, no se trabaja muy bien de noche, ¿verdad? 1:43. Miren, bueno, voy a leer aquí, no es el versículo que quiero, pero ahorita lo sigo leyendo. Dice María en el capítulo Lucas 1, se van a ir siempre todos, ok. Los niños van a irse, se van a quedar aquí los jóvenes porque tienen unas prácticas ahora para la Navidad. Ya me habían pedido permiso. Entonces María dijo, María dijo, léalo ahí conmigo, capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Déjenme buscarlo acá también. Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija. ¿En quién? ¿En quién se regocija? En mi Salvador. ¿Ok? En mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hasta la fecha, podemos decir, María, mujer muy bienaventurada. Podemos decir de nosotros, pero igual a cualquier otra persona que ya pasó a estar con el Señor, no puede ser intercedora de nosotros. Mi madre fue una mujer, mi madre que me crió, fue una mujer muy santa, está con el Señor. Pero no puede contestar, no puede oír, porque la palabra del Señor dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. María lo entendía y lo decía allí muy bien. No quiero irme sin otro versículo donde ella reconoce, aún ya estando ya estando Jesús en pleno ministerio, dice la palabra del Señor en la ¿mande? Juan 2:4, ¿qué dice Juan? ¿Te leerlo, hermano? Y al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Okay. Galilea. ¿Sí, léalo? Y allí estaba la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y
su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ajá. ¿Qué le dijo? Haced todo lo que él dijere. Son órdenes que dejó María. ¿Ok? No dijo, olvídense de Jesús, yo soy la madre de Jesús. ¿Ok? Pero no pudo ser así. Ella dijo, hacer todo lo que él dijere. Yo tengo un hijo que sirve al gobierno, gracias a Dios, y en una ocasión platicando luego me dice algo, y él es sargento y tiene hombres bajo de él, y luego quería, como son todos los hijos tan amables que siempre quieren corregir uno, ¿verdad? Y luego me dice algo y luego le digo, mira, mijo, tú, gracias al Señor por ti, estás en el ejército y todo, y eres sargento, y los demás soldados tienen que al sargento. Pero déjame decirle, muy y todo con mi respeto que eres sargento, soy la mamá del sargento. Así es que, ¿qué tal? Mariana se aventó esa con Jesús. Mariana dijo, bueno, pues no le hagan caso a Jesús porque yo soy la madre de Jesús. Nunca. Dice que ella se sometió a Jesús y lo reconoció como su Salvador. Es un poquito chistoso eso, pero uno como humano se da glorias que no necesita, ¿verdad? A mí no me diga tú, allá los que están debajo de ti como sargento, yo soy la mamá del sargento. María no dijo eso, ni nada parecido a eso, ¿verdad? Así es que, pues Dios les bendiga en esta mañana. No terminé.